palabra de Dios que tenemos en nuestras manos, ¿no? Vamos a orar, hermanos. Les invito a que me acompañen con palabras de oración. Señor, gracias, en verdad, por tu palabra. Porque ¿qué sería de nosotros, Señor, sin ella? En verdad estaríamos perdidos, sin una verdad que seguir. Y hoy en día, Señor, que vemos tantos movimientos, tantas ideologías, tantas cosas, nos damos cuenta, Señor, la importancia que tiene tu palabra. Y como dijo Pedro, es como una antorcha que brilla en un lugar oscuro, Señor. Primero ha resplandecido en nuestro corazón con la gloria de tu evangelio para darnos vida eterna, salvación, libertad del pecado. Y también resplandece en este mundo oscuro para guiar a los hombres a la verdad. Y gracias, Señor, por tenerla en nuestra mano, disponible todo el momento. Más bien, perdónenos si a veces no la hemos leído, no la hemos apreciado. Pedimos tu dirección en este mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La Biblia, queridos hermanos. Y claro, estábamos pensando en tener esta ocasión, ¿no? Como ven en pantalla, los versículos nos recuerdan que la palabra de Dios es perfecta y también, no solamente ello, las canciones que escuchamos también nos recuerda todo lo que hace la Biblia de bien para nosotros. Pero la pregunta importante para cada uno de nosotros es la siguiente. ¿Tienes una Biblia en casa? ¿Sí? La otra pregunta un poquito más profunda. ¿La lees? ¿Lees la Biblia? ¿O la tienes ahí guardada en un velador o empolvada? ¿No? Otra pregunta importante es, ¿para qué la lees? ¿Para qué lees la Biblia? Y la que es crucial en este tiempo, porque me he dado cuenta que es necesario a veces preguntarnos, ¿no? ¿Cómo la lees? ¿La lees? Bueno, ese cómo abre un camino muy amplio, ¿no? La interpretación bíblica, etcétera, pero también la manera en la cual llego yo a leer la Biblia. ¿Cómo la leo? ¿La leo como escrito de hombres nada más? ¿O la leo como palabra dada por Dios, inspirada por Dios? ¿No? Y hoy en día, lamentablemente, hermanos, muchos académicos, profesionales, incluso me doy cuenta que la juventud, jóvenes, bueno, yo soy generación millennial, ¿no? Pero la generación Z, poquito todavía que le da importancia a la Biblia, pero las nuevas generaciones ya no le están dando la importancia a la Biblia, ¿no? Más bien lo ven como un libro más de los muchos de sabiduría que existe hoy en día, como la filosofía, como el Corán de los musulmanes y cuántos libros más, ¿no? Y esa es la realidad en la que nos encontramos. Conforme pasa el tiempo, las personas cuestionan más a la palabra de Dios por estar dejándose llevar por un mundo relativista, ¿no? Donde relativizamos la verdad y pensamos que hay muchas verdades en el mundo y no nos damos cuenta que Dios nos ha dejado su única verdad, que es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, frente a estas amenazas, vivimos en un siglo ya con 200 años de ataques directos a la Biblia. ¿Con qué movimientos? Con movimientos, por ejemplo, de la teología liberal de Europa. Creciendo el racionalismo, comenzaron las personas a darle importancia más a la ciencia, pensando que la ciencia contradice a la Biblia, y así la Biblia ha recibido ataque por los movimientos liberales, por la teología liberal. Claro, aquí a nuestro país no ha llegado la teología liberal. Un poquito con algunos libros, los que estudiamos la Biblia en la biblioteca, vamos a algunos libros para poder también tener algunos comentarios bíblicos, nos damos cuenta que hay algunas posturas de la teología liberal cuando leemos. Bueno, me voy a mencionar uno de ellos, un autor que se llama William Barclay. Él es de la teología liberal. Claro, a veces aceptamos uno que otro comentario por ahí que sirve para complementar la enseñanza, porque tiene un buen griego, ¿no? Pero, por ejemplo, William Barclay cuestiona los milagros de Jesús. Él piensa que no fueron verdaderamente milagros, que la multiplicación del pan, por ejemplo, él dice que cuando Jesús sacó sus 5 pancitos y los 2 pescados, cuando un niño sacó eso,
Eso sirvió para que las personas se dieran cuenta de que eran egoístas y que necesitaban también sacar sus fiambres y así convidar a todas las personas. Entonces no fue un verdadero milagro, más bien el milagro fue que las personas egoístas comenzaron a compartir. Entonces comienzan a interpretar la Biblia no dándole la importancia y la realidad, la evidencia que la palabra de Dios nos deja. No lo interpretan como algo cierto los milagros de Jesús. Otras cosas es las posesiones demoníacas. Los de la teología liberal dicen que no son verdaderas posesiones demoníacas, sino problemas psicológicos, esquizofrénicos y tantas cosas más, que todos los milagros de la Biblia no fueron ciertos. Y ese impacto llegó a Europa hace 200 años atrás, pero gracias a Dios aquí no llegó. Cuando llegó el Evangelio a Latinoamérica, los que trajeron los misioneros el Evangelio, las personas que creyeron en el Evangelio no fueron personas académicas, profesionales, sino fueron personas humildes del pueblo, quienes aceptaron el Evangelio y nunca cuestionaron a la Biblia diciendo que no es un escrito divino, creíble, científico, sino ellos lo tomaron y lo recibieron como palabra de Dios. Y hay que agradecer al catolicismo por eso, porque de una y otra manera la religiosidad se impuso en nuestro país y de esa manera pues las personas tuvieron cierto grado de respeto y reverencia cuando alguien le hablaba de Dios, con la palabra de Dios, porque sí le daban el peso de autoridad divina, ¿no? Y gracias a Dios por ello. Hay que agradecer en ese sentido el catolicismo, en ese sentido. Claro que como llegó también el catolicismo en nuestro contexto fue muy duro, ¿no? Sobre todo a nosotros los cajamarquinos, cómo se impuso la religión. Pero de una y de otra manera se ha mantenido la autoridad o se ha tenido a la Biblia como palabra autoritativa de Dios. Entonces, cuando ya viene, estamos en el siglo XXI y surgen los movimientos ideológicos, movimientos como la ideología de género, movimientos como el wokismo hoy en día, y todo ese pensamiento, el feminismo y todas las ideologías nuevas que están saliendo, salen y los que más rápido bombardean son a los jóvenes. Es que la teología liberal de Europa recién está entrando a nuestro contexto iberoamericano, a nuestro contexto latinoamericano. Y por eso es que hoy en día muchos jóvenes ya relativizan la verdad. Incluso quieren meter la ideología de género dentro de la teología. ¿Y cuántas cosas más está sucediendo? Yo lo estoy presenciando, hermanos, y estoy seguro que de aquí a más años van a llegar más de estas cosas a atacar a la Biblia, ¿no? Eso es lo que está pasando hoy en día. Por eso es importante que nosotros volvamos a darle la credibilidad, se predique como es debido a la palabra de Dios en este siglo que más lo necesita, ¿no? Muy bien, entonces la Biblia es un conjunto de ¿cuántos libros tenemos en la Biblia? Ya, muy bien, lo tenemos de memoria, ¿no? 66 libros en 2 tomos. ¿Cuál es el primer tomo? El Antiguo Testamento. ¿Y el segundo? El Nuevo Testamento. Un tomo escrito antes de Cristo y un Nuevo Testamento después de Cristo. ¿Cuántos autores escribieron la Biblia? Un aproximado de 40 escritores, entre ellos militares, médicos, líderes políticos, profetas, reyes, pescadores, pastores. ¿No es interesante cómo Dios usa diferente tipo de personas, ¿no? Para tener aquí a la mano la palabra de Dios, sus experiencias, incluso que ellos vivieron, que fueron plasmadas, ¿no? Aquí en la palabra de Dios. ¿A lo largo de cuántos años se escribió la Biblia? 1500 años. Y esa es una de las defensas apologéticas hoy en día más evidentes de que la palabra es palabra de Dios. Por ejemplo, hoy estamos, no sé, unas 80 personas. Pero les digo a ustedes, a ver, escriban un mensaje con respecto a la Biblia, con respecto a Dios. Todos escriben algo de Dios. Yo les aseguro que en algunas
Cuando comparemos esos escritos, en algunas cosas nos vamos a confundir o vamos a tener opiniones distintas, ¿no? Es por eso que aquí en la iglesia no hacemos encuestas. A veces nos da ganas de hacer encuestas para decir qué piensan los hermanos de algunas de las cosas que hacemos aquí, de algunas prácticas que estamos realizando aquí, ¿no? Pero sabemos de que no va a haber unanimidad. Vamos a llegar siempre a un punto donde vamos a discrepar. Pero en el caso de la Biblia, 40 autores distintos que escribieron un único mensaje nos muestra que en verdad la palabra ha sido dirigida por algo superior, que es nuestro Señor, que es Dios, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hizo Dios para crear las escrituras? ¿Qué fue lo que hizo? Vamos a ubicarnos, hermanos, ahora sí, con sus Biblias, en Segunda de Pedro 1:21. Y vamos a hablar un poquito acerca de la revelación de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice así Pedro, un autor inspirado por Dios, uno de los apóstoles. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces podemos ver aquí, hermanos, que la Biblia es la revelación especial de Dios al ser humano. Entonces, frente a esta desautoridad que hay hoy en día con respecto a la Biblia, tener en cuenta, hermanos, que esta doctrina de la revelación de Dios, de la inspiración de Dios al hombre, es trascendental para nuestra fe. Es demasiado importante. Hace poco tuve una conversación con una señorita y estábamos leyendo juntos la Biblia, Génesis, y Dios creó los cielos y la tierra, qué bonito. Íbamos avanzando y le decía, ¿qué te hace pensar este pasaje? Y me dijo, bueno, en primer lugar, yo no creo que la Biblia sea un libro de Dios. Yo creo que los hombres lo escribieron. Entonces ese rato yo dije, ok, vamos a hacer un alto. Porque sí, me doy cuenta de que los jóvenes necesitan, pues, ese es solamente una respuesta a todas estas interrogantes que hoy en día se están haciendo, que son razonables en algunos momentos, cuestionamientos que ellos tienen que hay que contestarles. Le dije, estamos empezando mal, porque yo estoy dando por sentado que tú crees que Dios creó los cielos y la tierra, que tú crees que es la inspiración de la Biblia, ¿no? Entonces vamos a ir en partes y comenzamos a hablar acerca de la revelación de Dios. Y le pregunté, ¿tú sabes de qué formas Dios se ha revelado? Y según la Biblia, y según lo que vemos, Dios se ha revelado de dos formas especiales, pero hay una que es la más especial. La primera forma en la que Dios se ha revelado, el primer libro que Dios dio como muestra de su revelación, es el libro de la naturaleza, la creación. La creación es un primer tomo de la revelación de Dios, porque en Salmos, el capítulo 19, versículo 1 al 6, si estamos en el mes de la Biblia, Salmo 19 es importantísimo, nos muestra, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, cómo Dios se ha revelado a los hombres a través de lo natural, a través de la naturaleza. ¿Ya? Eso es lo que nos enseña la misma palabra de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Por ejemplo, un ateo dice, ¿cómo puedo saber que Dios existe? Podemos darle una respuesta directa con ese versículo. La naturaleza nos enseña que hay un diseñador, un creador inteligente tras de todo lo que existe. ¿Ya? Pero no es la única forma en la cual Dios se ha revelado, lo natural, sino Dios se ha revelado de una manera sobrenatural. Y una manera sobrenatural es lo sobrenatural que tenemos aquí, la revelación especial. La revelación natural es una revelación general que Dios ha dado a toda
todas las personas, pero hay una revelación especial que es la palabra de Dios. Y de esa manera Dios se ha revelado de una manera especial a través de la palabra de Dios. Como dice aquí, ¿no? Pedro, él lo menciona y dice, uy, me perdí, segunda de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nos enseña que la Biblia es la revelación de Dios a través de la inspiración de Dios. Ahora hay que entender un poquito esta palabra inspiración. ¿Qué es lo que significa inspiración? No quiere decir inspiración algo que resultó de mi ingenio, ¿no? Yo en un momento estuve inspirado y me puse a componer algo. No lo entendamos así. El significado de la inspiración es la influencia sobrenatural y providencial del Espíritu Santo sobre los autores bíblicos que los impulsó a escribir lo que Él quiso que se escribiera con el fin de transmitir la revelación divina a otras personas. Eso es lo que significa inspiración. La influencia sobrenatural y providencial del Espíritu Santo sobre los autores divinos que los movió a escribir todo lo que nosotros tenemos para que el resultado sea en verdad lo que Dios quería dar a conocer al ser humano. Y esto es muy importante porque imagínense, si no hubiera habido inspiración o una inspiración divina, ¿cómo podríamos saber que estos escritos en verdad provinieron de Dios? ¿Cómo podríamos tener la certeza de que esta Biblia no tiene ningún error? Si algo detrás no lo hubiera inspirado, no les hubiera guiado a estos que escribieron, a estos autores que escribieron. Por eso en 2 de Timoteo 3:16, otro versículo de la inspiración, ¿no? Que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, ¿qué significa esto que dice Pedro acá de inspiración? Inspirar, que dice aquí en Pedro, en segunda de Pedro, ¿no? Sino que los santos hombres hablaron siendo inspirados. Aquí el verbo inspirar, ¿qué significa? Y el verbo significa llevar o cargar. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque a veces hemos dicho inspirar, claro, en Timoteo lo explica como soplar aire, guiarles, iluminarlos, ¿no? Para que puedan escribir. Pero aquí más está hablando de una acción de llevarlos, cargarlos. Y esta palabra, que en el griego es fero, es la misma palabra que encontramos en Marcos 1:32 y 2 y 3, donde ustedes recordarán lo que pasó con este hombre paralítico que no podía llegar a Jesús para que pueda ser sanado de su parálisis. ¿Y qué hacen sus amigos? 4 de sus amigos lo cargan. Ahí está la palabra que Pedro está usando aquí. Lo cargan, lo llevan, lo colocan en una camilla, lo alzan con la camilla, caminan con el hombre hasta donde estaba Jesús y después lo bajan por el techo para llevarlo a Jesús y que Jesús lo sane. Esta palabra es la misma que Pedro utiliza para decir que el Espíritu Santo inspiró a los hombres para que escribieran la Biblia. Esto es maravilloso, hermanos. El Espíritu Santo los llevó a estos hombres, a estos 40 autores diferentes, los levantó psicológicamente, espiritualmente, los cargó en brazos y les otorgó toda la ayuda necesaria para que puedan escribir las Escrituras. Esto es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pedro. No fue una voluntad del hombre, no, fue todo. Fueron llevados, preparados en todo aspecto por el Espíritu Santo. Esto nos enseña por qué es que lo que ellos escribieron, el resultado de lo que ellos escribieron fue verdaderamente lo que Dios quiso que ellos escribieran. Dios los llevó de principio a fin a que pudieran plasmar todo en la Biblia sin ningún error, tal y cual
Él hubiera querido que así sea. Por eso, hermanos, podemos confiar en la Biblia, que es palabra de Dios, porque el Espíritu Santo hizo esto con estos hombres. Ahora, hay que tener en cuenta también que, claro, la Biblia es inspirada por Dios, es decir, el 100% de la Biblia es de Dios, pero también hay que tener en cuenta que también el 100% es intervención humana. Dios para nada rechazó el elemento humano en la revelación. Más bien, como estamos viendo aquí, el Espíritu Santo usó toda la inteligencia humana, usó todo su conocimiento, toda su preparación de estas personas para que ellos pudieran escribir estas verdades en la palabra de Dios. No es que Dios lo rechazó, o en un momento de éxtasis ellos entraron en trance y al dictado comenzaron a escribir todo lo que Dios quería que escriban y así se escribió la Biblia. No, en todo momento Dios usó el 100% de su capacidad humana. Y eso me darán la razón. Cuando a veces los predicadores salimos a predicar acá, hay veces en que ya no nos dejamos llevar por el papel. Y de la nada empezamos a predicar, a predicar. Y a veces hasta se nos salen modismos, se nos sale, no sé, algunas palabras que solamente nosotros les decimos sin querer queriendo, como dicen. Pero Dios usa eso también, tus propios modismos, tu propia manera de hablar, tus frases, para poder dar un mensaje a la iglesia. Dios lo está dirigiendo todo ello detrás. Y esto es lo mismo que pasó en la inspiración. Dios no los rechazó al 100% la capacidad del hombre, si no tuviéramos un único género literario en la Biblia y no se diferenciaría los escritos de Oseas, un campesino en el Antiguo Testamento, con los escritos de Isaías, un hombre letrado, un hombre de la nobleza, ¿no? Que escribió un hebreo perfecto. O sea, el hebreo, dicen los intérpretes, que es dificilísimo de entenderlo porque utiliza mucho el mote de ese tiempo, arameo. Y a veces cuando uno habla con mucho mote, no te entienden lo que estás diciendo, ¿no? ¿Qué quiere decir este? No entiendo, no le entiendo su dialecto, no le entiendo su manera de hablar, sus expresiones cajachas, ¿no? ¿No? Y es interesante que tanto Oseas y Isaías están en el Antiguo Testamento, los dos. ¿Quién estuvo detrás dirigiendo para que este hombre campesino escribiera el mismo mensaje en un solo libro? Dios estaba dirigiendo todo y Dios usó todo lo que conocía una persona. Y a veces nosotros como que decimos, no, para predicar no es necesario que, o le damos mucho peso, ¿no? Es necesario que tengas estudios para que puedas predicar. Aquí, 6 años mínimo en el seminario, 5 años sirviendo en las misiones. Y así hacen bastantes iglesias, ¿no? Para que los que salgan prediquen y se vea su profesionalismo en los mensajes. Pero vemos que no es la política de Dios. La política de Dios es usar personas, como dice ahí Pedro, los santos hombres de Dios. Dios quiere que los que salgan, los que escriban su palabra, sean personas santas, guiadas por Dios de principio a fin. Le decía a alguien en la mañana, creo que este mensaje de la Biblia no es para hablar unos 30 minutitos, nada más. Es para quedarnos horas hablando de la revelación, la inspiración, la iluminación, la inerrancia, la infalibilidad. Nos pasaríamos días hablando de eso, hermanos. Y así que si hasta donde yo llegue, con el tiempo que me dan, hasta ahí voy a llegar, con eso nos vamos, aunque sea a la casa. Pero dándole valor, importancia a lo que tenemos en mano, que es la palabra de Dios. Y eso es, hermanos, ¿no? Entonces a Dios le place usar hombres santos y apartados para dar a conocer su mensaje. Y esto lo puede demostrar en la Biblia. Claro, y tú puedes decir, Hugo, pero no siempre Dios inspiró a hombres santos. ¿Cómo me explicas el caso de Balaam en el Antiguo Testamento? Que Balaam por dinero quería cambiar la palabra de Dios. Incluso hizo Dios que hable su propia burra. ¿La burra era inspirada? Si está en la Biblia, sí. Dios puede usar hasta animales y coloca los escritos del animal dentro de la Biblia. O sea, no siempre tuvieron que ser santos, sí,
Pero a Dios no le gusta usar personas no santas o personas que no están viviendo acorde a la voluntad de Dios. No le gusta. A Dios sí le gusta hablar a través de hombres santos, como dice aquí Pedro, ¿no? También en el Nuevo Testamento hay otro caso donde el sumo sacerdote dio profecías acerca de la muerte de Jesús. Y el sumo sacerdote vemos que estaba muy apartado de las cosas de Dios, incluso crucificó a Jesús, ¿no? Y cosas así, hermanos, vamos a encontrar. Pero a Dios le place más usar a hombres santos para hacer su voluntad, pero también utiliza a personas que ni siquiera al caso, ¿no? Para dejarnos los escritos aquí de la Biblia. Y esa es la realidad, hermanos, ¿no? La inspiración de Dios nos enseña esto, que ninguna palabra provino de solamente la voluntad del hombre, sino tras de todo eso está la voluntad divina, para que lo que nosotros tengamos aquí sea en verdad lo que Dios quería dejar como testimonio, como revelación a nosotros en nuestra vida. Muy bien, bueno, hay mucho que hablar en esto, pero yo quisiera concluir nada más, hermanos, con algunas aplicaciones. Y la principal aplicación de este tema que estamos mencionando es que lamentablemente hoy en día mucho se está atacando la doctrina de la inspiración, diciendo que la Biblia es de hombres, no es de Dios, diciendo que la Biblia tiene errores, errores como qué, errores históricos, errores geográficos. Por ejemplo, dicen que el rey David no existió, que fue un personaje ficticio que sirvió solamente para dar ánimo al pueblo de Israel, que era un superhéroe nomás. Lo pusieron ahí para que vean cómo Dios a un simple hombre lo capacita para matar a un gigante, Goliat. Pero no existió nunca David, solamente Dios lo dejó ahí para animar a su pueblo de Israel. Eso es lo que dicen los teólogos liberales también hoy en día. Y finalmente los progres también siguen diciendo lo mismo. Pero qué curioso es que conforme va avanzando el tiempo, y no solamente avanza las ciencias bíblicas, sino también la arqueología bíblica, está comenzando a descubrir hallazgos que demuestran más la credibilidad de la palabra de Dios. De David, por ejemplo, ya encontraron una roca inscrita con el nombre del rey David en las épocas del rey David. Es decir, David verdaderamente existió. Y gracias a Dios por esos testimonios que Él nos deja en la ciencia. Y por años, hermanos, ha habido eh, no sé, un conflicto, podemos decir, entre el libro de la naturaleza con el libro de la Biblia. Pensaron que había un conflicto, pero conforme más pasan los años, ya esta teoría de la evolución ya es cuestionada. La teoría también del mono, que el hombre proviene del mono, ya ha sido ya ha sido completamente refutada. Y ahora más están los científicos llegando a la conclusión de que la Biblia estaba en lo cierto y que nunca estos dos libros se habían contradicho. Más bien que los dos libros van de la mano. ¿Y por qué no van a ir de la mano si los dos tienen el mismo autor? Si Dios creó los cielos y la tierra y Él mismo nos ha dejado su palabra. Así que, jóvenes y hermanos, no se dejen engañar. Cuando otros digan que la ciencia contradice la fe, eso, como decía en los reels, eso será en tus tiempos, ¿no? Ahora no, ahora todo está ya eh, con hallazgos, con evidencias, afirmándose. Se está quitando ese velo de que la ciencia y la Biblia no van de la mano. Esa es la realidad, hermanos. Y hay hay páginas en el internet incluso que se dedican apologistas a mostrar todos estos nuevos hallazgos para que nosotros no tengamos lugar a dudas de esto. Pero si nosotros estamos diciendo que la Biblia es de hombres, ¿se imaginan lo que estamos diciendo, hermanos? Que todo lo que tenemos escrito aquí en la palabra de Dios no es verdad entonces, o tiene error. Entonces, ¿de qué me sirve poner toda mi fe a la palabra de Dios? ¿De qué me sirve poner toda mi confianza en la Biblia? Algunos, ¿qué más dicen? Por ejemplo, que el libro de Éxodo no es un libro histórico, pero ¿saben que en el libro de Éxodo habla de la Pascua? ¿Saben que en el libro de Éxodo nos habla de la expiación de un cordero como sacrificio por los pecados?
Si yo le doy la razón a estos teólogos liberales, estoy tirándome abajo toda la base de la doctrina de nuestra fe. Si estamos haciendo eso, si le estamos quitando el peso de autoridad a la palabra de Dios. Por eso es que nosotros no podemos permitir que se siga menospreciando la autoridad de la Biblia, diciéndose que son escritos dados por hombres. Eso llevémoslo siempre y tengámoslo siempre en cuenta, hermanos, para poder así tener claro, ¿no? Otras cosas que dicen de la inspiración es que solo algunas partes de la Biblia han sido inspiradas. Y hay otras partes que no. Eso dicen hoy en día muchos de la teología liberal. Que hay algunas cositas que sí, pero hay unas cositas que no han sido inspiradas por Dios. Entonces, ¿cómo podemos afirmar lo que Jesús dijo? Que ni una jota, y claro, no lo está diciendo en español, lo está diciendo en el griego, que ni una jota ni una tilde, que era un puntito y una rayita, serán quitados de la palabra de Dios. Jesús le daba autoridad hasta una jota y una tilde, pero hoy en día muchos dicen no, hay cositas que sí y hay cositas que no. ¿Qué decimos nosotros como cristianos? Debemos terminar diciendo, no es así, sino que toda, y esa palabra llévenlo en la mente, según de Timoteo 3:16, toda la escritura, en absoluto, hasta lo que dijo la burra de Balaam, hasta que Jonás, ¿quién lo puede creer que un hombre haya vivido en las entrañas de un pez? Pero la Biblia nos enseña que todo, no debemos pensar que hay partecitas que sí, partecitas que no, no. Tenemos que ponerle toda nuestra fe a lo que la Biblia dice. Toda la escritura, todo en absoluto, es inspirado por Dios, ¿no? Y defenderlo así frente a todos estos ataques que hoy en día estamos viviendo, hermanos, ¿no? Si es algo como una forma de concluir este mensaje, tenía 2 puntos más, pero nos íbamos a alargar mucho. Llevemos esto en nuestro corazón. La palabra de Dios es digna de toda mi confianza. La palabra de Dios es digna de confiabilidad, porque ha sido escrita por Dios, porque ha sido preservada por Dios. Entonces, lo que dicen todos los autores de la Biblia, que dice que, por ejemplo, Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Si Dios con su propia palabra hizo los cielos y la tierra, ¿qué cosas no hará en tu vida si tú lees la Biblia como palabra autoritativa de Dios? Si le das ese peso de autoridad en tu vida. Miren lo que produjo Dios con solo hablar con su palabra. Vida. ¿Qué puede producir en ti si la lees? Produjo orden, produjo belleza en la creación. Estaba desordenada y vacía, dice Génesis. Lo ordenó y produjo algo bello. Dice que nosotros somos una nueva creación. ¿Qué puede producir en tu vida si tú lees la Biblia todos los días? ¿No producirá vida? ¿No se ordenará lo malo que está en tu vida? Personalmente, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viviendo? ¿En un desorden total? ¿Tu vida es una desgracia? Pues sí, nuestra vida es una desgracia. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos la vida de la palabra de Dios. Comienza a leer la Biblia y acomódate a la palabra de Dios. Vas a ver los milagros que van a pasar en tu vida. Todo se te va a ordenar. Como le dijo a Josué, medita en ella de día y de noche y todo lo que hagas prosperará. La palabra de Dios es viva y eficaz. Logra sus resultados finales en ti. Así que, hermanos, en verdad démosle ese peso que la Biblia necesita, pero no va a suceder nada si tú sigues ahí con tu Biblia a un costado, no la lees y piensas leer otros libros de sabiduría, de las energías orientales y frases motivacionales, tu número de la suerte es tal, todo. Eso ya sería ilógico. Más bien lee la Biblia, vas a ver todo lo que Dios va a producir en ti. Pero no solamente la leas, sino también practícala y demuestra públicamente que en verdad la palabra de Dios es inspirada por Dios y máxima autoridad, como lo demostramos aquí también en Iglesia Cristiana Vida, ¿no? Vamos a orar, hermanos, y concluir. Señor, gracias en verdad por haberte revelado, por haberlo hecho, Señor, con estas dos
revelaciones importantísimas, que es la naturaleza, la ciencia y lo sobrenatural, que es tu palabra, Señor. Y ayúdanos siempre a conciliar ambas, porque ambas no se contradicen. Está escrito por ambos autores, con un único mensaje, Señor. Tú has hecho todo lo que existe para llegar a nosotros, para que nosotros podamos conocer a tu Hijo. Como dice Hebreos, antes hablaste de muchas formas y de muchas maneras, pero hoy nos has hablado acerca de tu Hijo y la importancia que tiene aceptarte a ti, Señor, como nuestro Salvador, porque solamente ahí tendremos la salvación y la vida eterna. Y gracias, Señor, también por la inspiración, porque tú no solo te encargaste de revelar tu palabra, revelar estos dos libros a todos los seres humanos, sino también te encargaste de que una J y una tilde sea en verdad lo que tú querías hablarnos. Y ayúdanos a darle ese peso autoritativo, inerrante que tiene tu palabra en este mundo, que muchos están atacándola, Señor, con estas ideologías del progresismo, con esto de la teología liberal, también el cristianismo progresista y tantas cosas, Señor, que están queriendo hacer daño a los fundamentos de nuestra fe. Pero ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, en este pensamiento, en la inerrancia y la infidelidad de tu palabra. Gracias por este mensaje, Señor, y sobre todo ayúdanos a leerla y a valorarla mucho en nuestra vida. En tu santo y tu bendito nombre. Amén.